el libro de Hebreos hay 5 grandes advertencias. ¿Qué hay? 5, haga así la mano, a ver. 5 grandes advertencias. Amén. Y el Señor puso en mi corazón de que los alumnos pueden desarrollar esa advertencia que son para estos días también. Y quiero que escuche, por favor, porque voy a hacer la introducción del libro de Hebreos, de lo que ellos van a hablar. El contexto de por qué se escribió y a quién se escribió es a cristianos que se habían convertido, y escuche, y estaban en un tiempo de persecución por su fe. Estaban en el tiempo de persecución, eran perseguidos por haber creído en Cristo, por haber creído en Jesús. Y muchos empezaron a desistir, a abandonar, a retroceder, a dejar de seguir a Cristo por la persecución. Se enfriaron. Y entonces el autor, que es un autor desconocido, no se sabe quién exactamente escribió el libro de Hebreos, pero el autor escribe el libro de Hebreos a los judíos, a los cristianos judíos que se habían convertido al Señor. Dejaron el judaísmo para volverse al cristianismo. Y eran un grupo de cristianos que estaban sirviendo a Dios, estaban siguiendo al Señor, tuvieron un encuentro tremendo con el Señor Jesús, con la presencia de Dios, amaban servir a Dios como muchos de nosotros, como muchos que ustedes quizás conocen, pero de repente empezó la persecución, empezaron los tiempos difíciles y empezaron a abandonar la fe. Y algunos quisieron volver de nuevo a su antigua vida, a su antigua religión, a los ritos, ¿no? A las costumbres que tenía o que tienen hoy los hebreos, los judíos, y ellos que querían volver cuando ya le vino la luz a su espíritu que Cristo era el que había venido como el Mesías, el Salvador, el Cristo, el Redentor, el que estaban esperando, y habían abrazado a Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. La palabra advertencia, y quiero que me pongas eso por favor, y ya el primer predicador nos va a empezar a dar la primera advertencia. Y escuche, estas 5 advertencias son un fuerte, atienda, llamado de atención frente a los peligros inminentes que vivimos hoy, más que nunca, el remanente que somos nosotros. Y atienda por favor, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, ¿sí o no? Y la palabra de Dios pasa de moda, es la misma ayer, hoy y por los siglos. Así que cuando uno lee la palabra de Dios, es actual. Dios me está hablando ahora, porque Dios no es un Dios de historia, aunque se escribió hace más de 2000 años atrás, ¿no? La Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se escribió ya en este tiempo para nosotros, pero sigue teniendo la misma enseñanza, la eficacia, aún más en estos tiempos para nosotros. Y las 5 advertencias que hace el autor de Hebreo nos sirve hoy para nosotros, para este tiempo. Yo quiero que levante la mano derecha y diga conmigo: voy a oír y recibir las advertencias que Dios me habla en esta noche, porque me ama y porque Él viene pronto a buscarme. Amén. Y lo segundo que quiero decirles también, ya para darle a la primera advertencia, estas 5 advertencias tienen un común denominador. Atienda.
y es el peligro de la apostasía, el dejar a Cristo y el volverse atrás. Yo quiero que le digas al de al lado, hay un peligro en este tiempo que es la apostasía, el de abandonar la fe. Amén. Dejar a Cristo y el volvernos atrás nuevamente. Como siempre digo, los que estuvimos atrás, los que ya vivimos la vida de pecado y toda la mugre del mundo y del diablo, ya no queremos volver atrás. ¿Por qué? Porque hemos recibido algo mejor y sabemos que no se compara a lo que Cristo nos da con lo que nos da el mundo. Entonces yo quiero que atienda, por favor, a los chicos, porque ellos van a estar enseñándonos y trayéndonos las 5 advertencias para nosotros en este tiempo. Recibamos, por favor, cada una de estas advertencias, porque nos hablan, porque son tan actuales como se escribió cuando se escribió el libro de Hebreos. El primero que nos va a dar es Seba, la primera advertencia. Buenas noches, iglesia. Bueno, gracias a Apóstol, gracias Profeta, como siempre, por la oportunidad que nos dan. Es de gran bendición para nosotros y de crecimiento. Y bueno, iglesia, primero, la primera advertencia que vamos a tener en esta noche se trata de que atendamos con diligencia. Vamos a leer el primer versículo que se encuentra en Hebreos 2, versículo 1 al 3. Si me pueden acompañar, por favor, los chicos del proyector. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos las confirmaron. En esta gran advertencia vamos a resumir todo el contenido en 3 puntos. Empezando por el primer punto, la necesidad de atender con más diligencia a las cosas que hemos oído. Y volviendo a uno de los puntos que vamos a hablar mucho de la diligencia, voy a pedirle los sinónimos a los chicos de diligencia y se trata de actividad, rapidez, prontitud, celeridad, cuidado, esmero, atención, celo y aplicación. Teniendo en cuenta esto, la palabra clave en el primero de los puntos es que tenemos que retener todas las palabras que oímos en todo este último tiempo. No sé si todos acá volvemos a escuchar las prédicas del apóstol del culto anterior, pero prestemos atención en todo este tiempo, iglesia, porque son muy importantes y es importante también que retengamos en nuestro corazón. La palabra retener implica guardar sin alteración la sana doctrina que nos ha sido entregada. Supongamos que la palabra que el apóstol nos dio el domingo pasado, nosotros queremos quedar bien delante de Dios y decimos que la retenemos. Y acá en esta parte dice sin alteraciones. Yo estoy remil bien guardando la palabra de Dios, pero sin alteraciones. No la altero. Doy el diezmo, pero hasta ahí nomás no ofrendo. El diezmo es algo que es del Antiguo Testamento y la sigo guardando. El día de mañana el Señor nos va a pedir cuenta de eso, si es que realmente guardamos su palabra sin alteraciones,
sin transgiversar su palabra a nuestro modo, a nuestro beneficio. Así que vamos en este tiempo a retener y atender su palabra con diligencia. El segundo punto es el peligro de deslizarnos. Habla de un hecho lento y progresivo. Nunca hemos visto a un cristiano caer abruptamente hacia el pecado, sino que comienza con un pasito. Hoy es un poquito de alcohol, mañana un poquito más, mañana otra copa más, mañana otra botella más, y así sucesivamente. El tercer punto, el juicio de Dios, habla de si la palabra que nos ha sido dada o dicho por medio de los ángeles, volviendo a Hebreos 2, versículo 3, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, Y quiero volver a Hebreos 10, 29, que nos habla sobre esto, del juicio que vamos a tener de Dios, si es que justamente no guardamos su palabra con diligencia. Hebreos 10, 29. Nos habla, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Creo que nadie de los que estamos acá queremos recibir el castigo de Dios, ¿o no? ¿O sí? ¿Cuántos quieren recibir el castigo de Dios? De un Dios justo, de un Dios que nos va a dar lo que realmente nos merecemos si no guardamos su palabra con diligencia. Que nosotros cambiamos su palabra para nuestro parecer. Muchas veces hacemos mal en no guardar su palabra como está escrito en su palabra. No guardamos en nuestro corazón, sino que buscamos nuestro propio provecho y buscamos la manera perfecta de doblar la mano de Dios muchas veces y hacer que la palabra nos convenga a nosotros. En este tiempo, iglesia, los invito a que puedan atender con diligencia su palabra, con todo lo que se predica, con todo lo que se da en esta casa. Sepan que es un alimento sano, un alimento que realmente sale de la palabra de Dios. No es que el apóstol busca de internet cualquier palabra y trae una verdura o una fruta acá, sino que es la palabra que no cambia, como dijo él recién. Tenemos un Dios que fue el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, buenas noches, iglesia. Ahora sí me presento. Antes de arrancar, los veo como que están muy serios, muy quietos o muy tensos. Así que antes de arrancar, quiero hacer una pregunta. ¿Quién vive? Si así vive Cristo. ¿Quién vive? Una vez más. ¿Quién vive? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno,
El día de hoy quiero hablar de la segunda advertencia que habla en el libro de los Hebreos. Y el título de la segunda advertencia es No dudemos. ¿Cómo es el título? No dudemos. La primera advertencia, ¿qué era? Diligencia, ¿sí? Atendamos con diligencia. ¿Y el segundo tema? No dudemos. Bien, entonces, quiero hablar en este momento, en la Biblia habla en Hebreos, en capítulo 3, versículos 7 al 19, ¿sí? Vamos a leer, si me pueden ayudar ahí los del proyector, vamos a leer rápido, ¿sí? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya uno. ¿Que no haya uno, dice? ¿Que no haya 5? Que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice mañana, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, antes de seguir, quiero decir algo muy importante que dice, en estos 13 versículos aparece el adverbio no 8 veces. O sea, constantemente está diciendo, no endurezcan sus corazones, no se aparten de mis caminos y no sean incrédulos. Esa es la palabra clave de estos versículos y de este tema, la incredulidad. Este tema advierte sobre endurecer el corazón a la voz del Espíritu Santo a causa de la incredulidad. Nos llama a afirmarnos en nuestra fe en Cristo y permanecer radicales en tiempos de escepticismo y subjetividad. La palabra clave entonces es incredulidad. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra clave? Incredulidad. Las advertencias tienen en común un común denominador. ¿Y cuál es ese común denominador? La apostasía, que es abandonar la fe o deslizarse lentamente, así como dijo Cevita. En Hebreos 3:19 dice que podemos perder su reposo eterno y estancarnos sin ver nuestro propósito cumplido. Y hay una historia en Números, que no la voy a leer porque si no se me va el tiempo, pero en Números capítulo 13 y capítulo 14, les invito a que puedan leerlo en sus casas, habla sobre cuando los israelitas que salieron de Egipto, que se abrió el Mar Rojo, que hicieron tantas cosas, que Dios se mostró como nunca antes con ellos, que hizo tantos milagros, estaban a punto de entrar en la tierra prometida, estaban a punto de cumplir su propósito y solo por dudar o por ser incrédulos, por dejarse llevar por el pecado, vagaron 40 años.
estaban ahí en las puertas de Canaán y por su incredulidad vagaron 40 años. Y acá en Hebreos dice que Dios se enfadó tanto con ellos que dijo que esta generación no va a entrar en mi reposo eterno, no va a conocer su propósito, no va a conocer la tierra prometida. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos de acá quieren perderse la eternidad con Cristo? Nadie quiere perderse la eternidad con Cristo. Entonces, no nos deslicemos, no nos dejemos llevar por el pecado y no perdamos la fe en Dios, porque Dios es fiel, siempre ha sido fiel, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, siempre va a ser fiel. Y si Él te prometió algo, iglesia, si Él los prometió algo, Él lo va a cumplir. No caigan en la duda, no duden. Y si me pueden poner el versículo de Filipenses 4:13, es un versículo conocido. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo. Todo, absolutamente todo. Creamos en Dios. No nos dejemos llevar por el pecado. No nos dejemos llevar por la situación del país. No nos dejemos llevar por la situación de nuestra familia o de las cosas que nos pasen el día a día, sino que mantengámonos firmes en Él. Mantengámonos firmes en su palabra, que es eterna. Y no dudemos, porque en la primera que dudamos, el enemigo está ahí como león rugiente, esperando a quien devorar. Entonces, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren pasar una eternidad con Dios? Entonces, atendamos con diligencia y no dudemos en absoluto de lo que Dios nos prometió. Muchas gracias. Buenas noches, iglesia. Mientras dejo todo acomodadito, no solamente recordarles la invitación del apóstol a lo que es el IET, sino también invitarle a poder leer del libro de Hebreos en sus casas, porque es un libro que en pocos capítulos, pocas páginas inclusive, encierra un conocimiento y revelación increíbles que realmente es un pequeño libro entre otros de la Biblia que en sí mismo es una biblioteca de conocimientos que se pueden aplicar muy bien a la vida cotidiana. Y a diferencia de otros libros con mensajes evangelísticos, este le habla al pueblo hebreo, le habla a los primeros cristianos como nosotros, con las mismas luchas, los mismos problemas, y estas advertencias como las que estamos hablando hoy son los que nos mantienen en la línea correcta, en lo correcto de Dios. En este caso, la tercera advertencia la titulamos como no abandonemos. Y vamos a empezar leyendo lo que es Hebreos capítulo 5. Dice el versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Justamente el autor estaba a punto de desarrollar una revelación increíble y se detiene. En ese momento se detiene y dice esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Si me acompañan a las otras versiones para leer un poco más de lo que este mismo versículo dice, para entenderlo un poco más, en el mismo Hebreos 5:11, la versión TLA, dice, hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo porque les cuesta mucho entender. ¿Sí? Vamos al siguiente, dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Y el último, que es la NTV, dice en la última parte, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Un poco duro, un poco duro. Uno diría, me quedo con la versión más clásica porque entre más
Más actualiza, más duro parece que pega, pero es la realidad que estaba describiendo y es el contexto en el cual está escribiendo el autor todo esto. Siguiendo con el versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Sí? Era un pueblo que había recibido la palabra de Dios, que había pasado el tiempo, el autor le había escrito varias cartas, estaba así como los líderes de la iglesia mandando mensajitos, mandando versículos, mandando devocionales ahí, esperando que la iglesia esté alimentada, esté firme, esté con conocimientos para poder avanzar. Pero en lugar de eso, se encontraba con una iglesia o un grupo de cristianos, en este caso los hebreos, que aún estaban luchando por aprender y poner en práctica los fundamentos, los principios, la base de la vida cristiana. Y es por eso que los reprende, en este caso, el autor, diciendo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sí, algo que muchas veces el apóstol ha predicado sobre el crecimiento espiritual. Todo aquel que participa de la leche, o sea, del aprendizaje de las bases del cristianismo, es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño espiritual en este caso. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿sí?, de los dones espirituales tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? En otras palabras, teniendo firme las bases, tienen bien claro qué es lo bueno, qué es lo malo, qué le agrada a Dios, qué le desagrada a Dios y qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que dejar de hacer también en sus vidas para agradar a Dios. Obviamente no es fácil, pero lo tienen claro, lo tienen cimentado. Si me pueden acompañar también a 1 Corintios 3, si lo tienen. Ahí está. De manera que yo, hermanos, es una carta del apóstol Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice Pablo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres en todo esto? Y si podemos ir directamente al 9, por favor. Porque nosotros somos colaboradores de Cristo, de Dios, dice el apóstol Pablo, junto a otros de sus compañeros, y vosotros, o sea, nosotros, labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Sí? Les repito una vez más, labranza de Dios y edificio de Dios. A ver, ¿qué somos según este versículo? Muy bien, muy bien. Hagan memoria porque después se vuelve a mencionar esa partecita. Entonces, el autor de esta carta está en este escenario, en esta situación que puede, como decía el apóstol, decir fácilmente, es el diario de hoy. Y no estamos hablando de los mundanos, estamos hablando de cristianos que vive la iglesia, que vive todavía luchando con la carne. Sigue ahí con los primeros rudimentos, con los primeros mensajes, sin poder comer alimentos sólidos, sin poder ir por lo profundo. ¿Sí? Todos recordamos tal vez cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice, es necesario que volvamos a nacer para poder entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo le dice, pero ¿puede un hombre ya siendo viejo volver al vientre de su madre y nacer otra vez? Y Jesús le dice, tú eres maestro en Israel, o sea, tú te sabes la escritura y no lo entiendes. O sea, te enseño cosas básicas y no la entiendes. ¿Cómo harías si te enseñara cosas realmente espirituales? Y muchas veces estamos así, en esa situación de que Dios nos quiere enseñar cómo prosperar, por ejemplo,
y se encuentra con que todavía lo básico no aplicamos. No se nos reveló la gracia, el perdón. No se nos reveló el llevar el mensaje siquiera. Siguiendo con Hebreos, Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Sí? Y este es el objetivo. O sea, los rudimentos son importantes, sí, son fundamentales. Pero más importante todavía es lo que dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. A ver, ¿quién me ayuda diciéndome a la hora de construir un edificio, pongámosle un ejemplo, 3 pisos, qué es lo primero que hay que hacer en el terreno? ¿Qué es las bases, los cimientos? Muy bien, los cimientos. Y entonces aquí el versículo dice, no echando otra vez el fundamento, y comienza a describir cuál es el fundamento de la vida cristiana, las bases. Pero dice, no echando de vuelta. O sea, si estamos por construir un edificio, hacemos los cimientos, hacemos el pozo, el encadenado, todo lo que va a ser las columnas, todo. Hacemos todos los cimientos, terminamos y dice, no volvamos a echar los cimientos otra vez. No volvamos vamos a picar y vamos a volver a hacer los cimientos. Porque ya es hora de avanzar hacia la perfección. En este caso, hablando de los fundamentos, habla del arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? Habla del arrepentimiento que tenemos de nuestra vieja vida en Cristo, ¿sí? Dentro de lo que es el fundamento, de la fe en Dios y en la fe en su Hijo para perdón de pecados y para salvación, de la doctrina de bautismos, ¿sí? Ya sea en este caso de bautismo en agua, tomando la decisión de dejar nuestra vida anterior atrás y avanzando a lo que Cristo tiene, el bautismo en el Espíritu Santo para ser empoderados, para que el mensaje pueda llegar como debe ser. Porque recordemos que la palabra de Dios dice, el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Si llevamos solamente palabras, está incompleto el mensaje. Y suena fuerte, pero todos nos tenemos que rever eso. Si no hay poder de Dios en lo que estamos diciendo, si no son palabras de vida, son palabras como cualquier otra. Son una reflexión muy linda de un filósofo cristiano. La realidad, por ejemplo. A tener en cuenta dentro de esos fundamentos para, obviamente, cada uno de nosotros. Lo que es la fe en la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿sí? Que, un poco habló Cevita. Obviamente, Dios no está deseoso de que pasemos para mal por ese juicio, sino de que podamos estar aprobados. Que pueda ser un trámite para pasar ese momento y recibir el galardón, recibir la corona. No olvidemos que de eso se trata. No olvidemos de que el juicio y la pena no se hizo para el hombre. Y no es la idea de Dios que sea para el hombre, para el ser humano. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, dice el autor. Porque es imposible, en el versículo 4 dice, porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados, presta atención por favor, lo que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ¿sí? Está describiendo a un cristiano hecho y derecho, un cristiano ungido, capacitado, lleno de poder de Dios, en plena práctica, de la vida cristiana y ejerciendo. Es imposible que una persona de este calibre, dice el versículo 6, recaiga y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y aquí por ahí la parte más dura de la advertencia, porque es la realidad. Jesús no se va a hacer hombre de vuelta y no va a pasar por la cruz de vuelta. Por tanto, lo que Dios nos dio por el precio de sangre de su Hijo, cuidémoslo. No dice que es fácil cuidarlo, pero no nos tomemos en la tarea y trabajo de perderlo.
de caer en apostasía, como dijo el apóstol y otros más, que es el centro de todas las advertencias, de decir, me enemisto con Dios y voy en contra de Dios y voy en contra de la iglesia y voy en contra de todos los cristianos porque me he puesto en contra. ¿Hasta qué punto muchas veces uno puede llegar? Pero Dios es tan grande que en esta advertencia dura quiere que estemos bien. Dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Sí? Así que es muy, muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Sí? En toda la carta, el autor les vive repitiendo, tomen el mensaje con amor, recíbanlo con amor. Y muchas veces dice, yo sé que la palabra es dura, sé que la reprensión es dura, sé que la advertencia es difícil de digerir, pero que la recibamos con amor como nos fue dada esa misma advertencia, en amor para que ninguno se pierda. Por lo tanto, recordemos esto, seamos de edificación, ¿sí? Busquemos en todo momento tener las bases firmes para edificar y sobreedificar, como dice la palabra, sobre la roca que es Jesucristo. Cristo no pretende venir y encontrarnos haciendo las bases, sino creciendo, perfeccionándonos, como dice la palabra también en Filipenses 1:6, que dice que Él, para el día de Jesucristo, Él espera que seamos perfeccionados. Nos espera perfeccionados en ese proceso de perfeccionamiento. ¿Sí? No, o como dije, haciendo las bases, los cimientos, sino construyendo piso tras piso de revelación y crecimiento espiritual. No como una tierra seca que recibe la lluvia, recibe la palabra, recibe la advertencia y da malos frutos, sino como la tierra de labranza que recibe la lluvia y da buen fruto. Que podamos ser esa edificación que busca ser perfeccionada y esa tierra que da el mejor fruto para ese día glorioso que nos vengan a buscar. Bueno, buenas tardes, iglesia, buenas noches, ¿cómo están? Vamos, sin dar tanta vuelta, muchas gracias a la profeta, al apóstol por la oportunidad, a los pastores. Vamos a ir a la cuarta advertencia. La cuarta advertencia es no pequemos voluntariamente. Si me pueden ayudar los de proyector, vamos a ir a Hebreos 10, capítulo 10, versículo del 26 al 31. Vamos a empezar leyendo esto para entrar en el tema. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en lo cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Esto es un poco de lo que leyó Cevita también. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Imagínense. Siguiente versículo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Bien. En este pasaje, en estos versículos, habla un poco de lo que era la vida pasada. Yo me lo imaginé así, de la vida vieja, la vida pasada en la que todos tuvimos problemas, en la que todos tuvimos pecados, en la que todos pasamos por cosas difíciles, en la que no conocíamos a Cristo, a lo mejor sí conocíamos a Cristo, pero estábamos medio ahí, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, yo lo entendí así, pero también Dios nos llama. Todos tuvimos en algún momento ese momento del clic, ese momento de cambiar, de conocer la verdad y de empezar a hacer la voluntad de Dios, o por lo menos de tratar de hacer la voluntad de Dios. Todos tuvimos ese momento, ¿no? ¿Sí? Amén. Bueno,
Ahora, una vez que nosotros damos ese clic, una vez que nosotros cambiamos el pensamiento y decimos, vamos a estar en la voluntad de Dios, vamos a permanecer en ella, vamos a hacer lo que Dios quiere que haga, ¿dejamos de pecar? ¿Dejamos de pecar? No. Entonces, vamos al primer punto. Vamos al primer punto. Aún siendo hijos de Dios, cometemos pecados. Vamos a 1 Juan 1:10. No busquen lo que tienen en Biblia porque son muchos versículos y vamos a tardar mucho. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué fuerte. Pecamos, ¿sí? Pecamos, todos pecamos. Ahora, hay diferentes tipos de pecados. Nosotros conocemos los pecados. Todos tenemos, la mayoría tenemos una historia como cristianos, la mayoría tenemos una historia, una vida con Dios y conocemos más o menos, nosotros conocemos la verdad. ¿Cuánto conocen la verdad? Nosotros conocemos la verdad, conocemos la palabra, conocemos las cosas que están bien, las cosas que están mal. Ahora, vamos al segundo punto. Al segundo punto. Vamos a dejar ese versículo. Si cometemos pecados involuntariamente, es decir, sin desearlo ni planificarlo, Dios nos perdona y nos restaura. Amén. Ahora, los pecados involuntarios que dice acá, vamos a leer el próximo punto y vamos a ir entrando en tema. Vamos al próximo punto. Si pecamos deliberadamente y de manera continua, incurrimos en pecado voluntario, que el mismo apóstol Juan llama pecado de muerte. O sea que hay distintos tipos de pecados. Está el pecado involuntario, que es sin pensarlo, sin planearlo, sin planificarlo. O sea, sin decir, por ejemplo, las personas que no están en la iglesia, no sé, piensen en un familiar que no conoce a Cristo. Un familiar que no conoce a Cristo no conoce la verdad. A lo mejor nosotros nunca le hablamos de la palabra, nunca le dijimos, vos estás haciendo mal tal cosa. Entonces esa persona no sabe que está bien y no sabe que está mal. Eso es pecar involuntariamente. El que peca involuntariamente, sin desearlo ni planificarlo, Dios restaura a esa persona. Vamos a 1 Juan 5, del 16 al 18. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Vamos al próximo versículo. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Próximo versículo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Bien. Ahora, nosotros pecamos involuntariamente o voluntariamente. Yo creo que si nosotros conocemos la verdad, si conocemos la Biblia, si conocemos lo que está bien, lo que está mal, estamos pecando voluntariamente. Cada uno sabe lo que hace mal y lo que hace bien, pero a veces se complica, por más de que nosotros sepamos lo que está bien, lo que está mal, se complica, seamos sinceros. O sea, es difícil no pecar y más cuando nos gusta el pecado, ¿no? Entonces, yo me quiero detener en la parte del versículo 16, 5:16. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ahora, yo quiero que levante la mano y repita conmigo. Soy un intercesor, un don que se me dio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estoy queriendo decir? No sé qué estoy queriendo decir. Nosotros somos intercesores. Nosotros conocemos a gente que no está en Cristo, conocemos a gente que no conoce la verdad. Y entonces, ¿nosotros para qué fuimos llamados? Para interceder por esas personas. Porque dice, ellos están pecando involuntariamente, ellos no conocen la verdad, no saben que están haciendo mal. Pero dice, si ustedes piden por ellos, Dios les perdonará y les dará vida. O sea que nosotros tenemos el poder de darle vida a esa persona que se está muriendo, a esa persona que su pecado lo está consumiendo. Amén. Somos intercesores con poder porque tenemos ese don al ser hijo de Dios. Al aceptar a Jesús se nos entrega ese don y ese don lo podemos usar para dar vida a una persona. Amén. Bien, vamos al siguiente punto. ¿Se agita la cosa acá? Practicar el pecado es pisotear al Hijo de Dios. Voy a leer algo que anoté. Es tener en poco nuestro llamamiento. Pisotear al Hijo de Dios. O sea,
Bueno, en mi escuela, a mí me pasa mucho, por ejemplo, que mis compañeros son insensibles, que no le importa. O sea, yo tengo un compañero que se lleva 13 materias. ¿Saben cuántas materias tenemos? 13. Se lleva 13 materias, el loco, y la mamá no le dice nada, no le reta, el papá tampoco. O sea, a él no le interesa, evidentemente. Ahora tendría que estar levantando todo y no levanta. El loco parece que es dueño de la escuela o algo, llega a la hora que quiere, no hace nada. No le importa mucho que digamos, y él está desinteresado. Así como él, muchas personas más de mi escuela no les interesa la escuela, no les gusta. A mí tampoco me gusta, pero somos hijos de Dios, tenemos que ser ejemplo, amén. Amén. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Dale. Bueno, practicar el pecado es pisotear al Hijo de Dios. Es que nosotros no desinteresamos por Dios, nos desinteresamos por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Somos malditos nosotros, ¿eh? Y dice, escribí, es tener en poco nuestro llamamiento. Es que nosotros nos desinteresamos por Dios, por su sacrificio y también por lo que tiene para nosotros. O sea, nos desinteresamos por ese propósito que Él planeó para nosotros. Nos desinteresamos por nuestro destino, por la voluntad que Él tiene para nosotros. O sea, no nos importa ni lo que Él hizo por nosotros, ni lo que vamos a hacer para nuestra vida. ¿Amén? Amén. Ya no deseamos ser como Cristo, es decir, que ya no lo tenemos como un ejemplo a Él. Él ya no es nuestro ejemplo a seguir. Ahora queremos ser como personas, queremos ser como Messi, queremos ser como, no sé, yo cuando era chiquito quería ser como Michael Jackson. Pisoteamos su santidad como si fuera algo indeseable y nos entregamos al pecado. Es decir que, dejen de reírse, loco. Es decir que llegamos a un punto en el que nos deja de interesar por completo el pecado, nos deja de interesar por completo pecar, que ya nos entregamos al pecado, ya no nos interesamos por decir, loco, yo quiero cambiar, quiero otro clic para mi vida, quiero caminar en su voluntad. ¿Qué nos pasa? Nos estamos dejando llevar. Vamos al siguiente punto. ¿Ese es el siguiente punto? Sí. Dice, practicar el pecado es tener por inmunda la sangre del pacto. Inmunda en su original griego quiere decir común. Ahora yo les pregunto, ¿el sacrificio de Dios fue común? No, el sacrificio de Dios no fue común. Fue un sacrificio que nos hizo estar acá. Sin ese sacrificio íbamos a estar acá. Entonces es común. Entonces, ¿por qué lo pisoteamos algunas veces? ¿Por qué lo tratamos como si fuera común? Y ustedes saben cómo me pegó Dios cuando me estaba hablando de esto. Ya no sabía a dónde meterme, ¿no? Vamos al próximo punto. Practicar el pecado es hacer afrenta al Espíritu de gracia. Es endurecernos a la voz del Espíritu que nos llama al arrepentimiento. Jesús murió por nosotros. Jesús dejó su vida por nosotros. Era joven. En ese momento 33 años era joven. Era, no sé, joven. Era joven. Dejó una vida por nosotros. Él renunció a todo, absolutamente todo. Él renunció a todo, ¿ok? Ahora, yo les pregunto. Les digo primero. Él preparó una gracia eterna, una gracia infinita para nosotros. Nosotros nos podemos equivocar y Él alguna vez nos va a decir que no nos va a perdonar. No, nunca. Él siempre nos va a perdonar todas las veces. Es una gracia eterna, una gracia que no se termina. Y nosotros llegamos a un punto en el que le hacemos afrenta al Espíritu de gracia, es decir, nos equivocamos. Le pedimos perdón, nos perdona. Nos equivocamos, le pedimos perdón, nos perdona. Y llega un punto en el que ya empezamos a jugar y ya empezamos a... Y mañana no, nada, me quedo en mi casa solo. Vamos a pecar. No, ya estamos yendo en contra del Espíritu de gracia, como que Dios dice, toma, mira, acá dejo el Espíritu Santo, me muero por vos y encima un padre entregó a su único hijo por vos. ¿Querés algo más? Te dice, tenés gracia, tenés amor, tenés esto, lo otro. Y nosotros, sí, gracia, pero el pecado está mejor, está más lindo. El pecado está más lindo. Entonces, yo morí por vos para que vos... Vamos al próximo punto. Es el último. Bueno, esta
esta palabra yo la dividí en dos partes. Hasta ahora no hubo nada muy lindo que digamos, fue todo reto, todo tas. Parece que cuando me portaba mal en la primaria, ay. Y yo les quiero leer algo para ir terminando. La advertencia quedó más que clara. Es momento de evaluar nuestra vida teniendo en cuenta que Jesús murió por nosotros para que seamos perdonados, pero también sabiendo que al no arrepentirnos de nuestros pecados, menospreciamos la sangre de nuestro Salvador. Esta advertencia nos alienta a volver sobre nuestros errores, a arrepentirnos y humillarnos. En tiempos, que esto es lo que hablaba hace un ratito, en tiempos en donde el hombre es el centro de todo, poner en el centro a quien verdaderamente lo merece, nuestro Padre Celestial. Algo que yo pensaba y que me venía a memoria en el momento de preparar esto, era, ¿el pecado para qué está? Muchas veces nosotros decimos, yo me acuerdo cuando Fer hizo la prédica del cactus, que era un proceso, que dijo que nosotros no teníamos que abrazar al proceso, que iba a doler, pero en algún momento se iba a terminar, íbamos a salir de ahí. Todos saben lo que es pasar un proceso, no hace falta que le explique. Pero aparte, y es algo que Dios me traía a memoria, es que el pecado también está. Nunca nos quedamos en un pecado, nunca nos quedamos con un pecado toda la vida, siempre pudimos avanzar. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Dios, y si tenemos a Dios, bien. El pecado está para demostrar al diablo que Dios ya ganó todas las batallas. El pecado no nos va a ganar a nosotros porque nosotros tenemos a Dios y Dios nos va a perder una batalla. No es que nosotros le vamos a pedir y Él va a decir, no, pero hoy no tengo ganas de perdonarte. No, Dios está siempre ahí, Dios siempre nos va a perdonar y ese pecado que no le pertenece a Dios, le pertenece a Satanás, otra vez va a ser vencido. El pecado está para recordarle al diablo que él ya perdió todas las batallas. Amén. Bien, y ahora le invito a que se levanten todos, se pongan de pie y vamos a leer algo todos juntos con convicción porque esto me voló la cabeza. Romanos 8 del 31 al 39. ¿Qué pues? Vamos a la cuenta de 3 todos juntos. 1, 2, 3. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué más cree? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Un fuerte aplauso a Dios. Un aplauso mucho más fuerte. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Más fuerte. Bien. Ahora, vamos a ir un poquito más rápido y quiero que se pongan de pie de vuelta. Nadie les dijo que se sienten, pero bueno. Párense, todos de pie. Y vamos a nombrar los 5 advertencias, todos juntos. Primero digo yo y ustedes responden fuerte, ¿sí? Atendamos con diligencia. No dudemos. No abandonemos. Y tercero, no pequemos voluntariamente. El cuarto. Ahora el quinto. No desechemos
al que habla. ¿Se pueden sentar? ¿Pueden tomar su asiento? No desechemos al que habla. Bien. Yo quise buscar más o menos qué es desechar. ¿Qué es desechar? Imagínense un papel, lo tiro, lo estoy desechando. Bien, es excluir, reprobar, menospreciar, desestimar, y no lo puse en el proyector porque lo quería hacer rápido, hacer poco caso y poco aprecio. Estoy desechando, estoy menospreciando, estoy diciendo, no importa. Y como quinta advertencia y como última, no menos importante, pero es muy fuerte. Es muy fuerte porque estamos diciendo, no desechemos al que habla. ¿Y quién habla? Estamos hablando del Creador, estamos hablando del Espíritu de Dios. Él es el que nos habla, Él es el que constantemente nos está guiando, Él es la única persona a la que tenemos que escuchar. Y no me quiero adelantar tanto, pero yo lo separé, ser consumidos, ¿sí? Y puse 2 puntos, si me pueden poner. Dice, nos llama a santificarnos en tiempo de inmoralidad, en tiempos de inmoralidad. ¿A qué vamos con esto? En tiempos de inmoralidad, en donde, puedo decirlo así con ejemplos, como, no sé, ronda mucho el chisme, los prejuicios que tenemos sobre otras personas, prejuicios sobre, no sé, incluso la iglesia misma, prejuicios que tenemos sobre otros ámbitos, la ofensa de lo que me dijeron, ofensa de lo que pude haber escuchado. Y vamos al segundo punto, inclinarnos, a ver cómo dice. Inclinarnos ante los deseos que nos llevan a renunciar a Cristo. Bien. Y acá también puse otros puntos, aparte no hay en la pantalla. Comentarios externos y acudir a soluciones rápidas. Inclinarnos a otras cosas, de decir, prefiero esto antes que a Dios. Prefiero, no sé, darle caso a esto antes que a Dios. Prefiero escuchar a esta persona que me está queriendo dar una solución rápida. Muchos tenemos procesos, ¿no? ¿Cuántos pasan por procesos? ¿Cuántos? Constantemente nosotros estamos siendo procesados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él nos está formando constantemente como hijos, como personas. Entonces, los procesos los tenemos siempre. Y los procesos pueden ser cortos, largos. Eso lo define Dios, es al tiempo de Dios. Y siempre cuando hablamos de esto, no queremos acudir a Dios, no queremos acudir a la solución, a la respuesta, al Creador que dijo, vas a pasar por esto, esto y esto. Y decidimos ignorar eso porque queremos algo ya. Estamos viviendo en una situación mundialmente en donde todo necesitamos ya, en donde las redes sociales, los envíos, las cosas materiales, la queremos ya. Así como las respuestas que decimos, Señor, ¿por qué no me respondes? Y muchas veces estamos así como queriendo hablarle a Dios y no escuchamos a veces. Pero es la falta de poder esperar a Dios, a poder escucharlo, a poder ser pacientes. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Fulanito, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y estoy constantemente buscando una solución. Y muchas veces la solución que necesitamos obviamente es Dios. Pero acudimos capaz a medicamentos, acudimos a adorar otras cosas, acudimos a llenar el vacío de nuestro interior, acudimos a callar el sonido, las voces que están en nuestra mente con cosas de otro
exteriores. Empezamos a llenar ese vacío que hay en nuestro corazón, en nuestro interior, para callar todo eso porque necesitamos algo ya y queremos algo ya. Levanta tu mano conmigo y decí, no desechemos al que habla. No desechemos a Dios, no desechemos por esta falta de paciencia, este amor que tenemos que tener paciente. Y vamos al otro título, no menospreciemos a Dios. Tengo acá 3 puntos, vamos más rápido. ¿Me pueden poner? Sí, perfecto. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. No nos contaminemos para no contaminar a otros. Esto me llamó mucho la atención porque hay que tener cuidado en todo momento. Hay que tener cuidado en las cosas más pequeñas. Y acá yo puse, cuídense unos a otros, y acá en Hebreos dice esta parte que en otra versión yo la encontré, dice, cuídense unos a otros para que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. ¿Cuántos creemos que tenemos que predicar del Evangelio, tenemos que predicar a Dios? Y muchas veces por actitudes que tenemos o por cosas que tenemos guardadas, personas terminan alejándose de Dios. Y puede sonar fuerte, pero hay que abrir los ojos. Iglesia, estamos en un tiempo en donde tenemos que abrir los ojos y tenemos que decir, tengo que tener más cuidado para que otras personas también se puedan acercar, para que otras personas puedan conocer la gracia de la que se están perdiendo. Por muchas veces, desechar al que habla. Y hoy en día el Espíritu Santo está hablando muy fuerte, iglesia. Muchas palabras que tras ministraciones se dan, palabras que vienen a tu corazón, palabras que se te dan. Dios está hablando. Y muchas veces nos hacemos los sordos, decimos, no, esto no es lo que quiero, esto no es lo que necesito. Dios te está llamando a algo, Dios te está dando algo para que vos lo aprecies, lo guardes, lo vivas, lo proceses. Y muchas veces lo desechamos. Vamos con el segundo. Dice, no ocultemos ninguna raíz de amargura. ¿Qué es una raíz de amargura? Algo que está arraigado, algo que está enterrado, algo que empezó a crecer desde abajo. Eso se arraiga tanto a la tierra que empieza a crecer. Y una raíz de amargura, ¿qué hace? Enferma la planta y contamina. Y tengamos cuidado, no ocultemos esas raíces porque muchas veces decimos, no importa, no pasa nada, esto no es algo tan importante, pero es algo que se empieza a meter en tu corazón tanto que eso empieza a crecer en una persona, empieza a crecer en tu ser y capaz de sí es interno y no se ve en lo exterior, pero tarde o temprano eso empieza a repercutir en tu salud, en la forma de hablar, en la forma de ser. Decí conmigo, tengo que tener cuidado con no ocultar ninguna raíz de amargura. Vamos con el siguiente punto. Último, importante, atendamos cuando Dios nos corrige. Porque así como decimos, no lo quiero escuchar, y nos dice, no hagas esto, hace esto, y no quiero porque es mi voluntad, porque yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero, y es completamente vivir en mi yo, en el egoísmo de que yo quiero hacer mi voluntad. Pero ¿cuántos saben que los hijos no somos así? Que decimos, sea tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos dicen conmigo, sea tu voluntad, no la mía? Más de ti y menos de mí. Y dice que así como en Hebreos, acá en el capítulo 12, del 15 al 29, quiero que ustedes lo lean en sus casas, no vamos a leer tan puntualmente, pero
Dios corrige a los que ama. Si Dios te está amando Él te está diciendo, yo te amo, hijo, yo te voy a corregir, yo te voy a decir por acá sí, por acá no. Y muchas veces decimos, no, yo no quiero ir por ese camino. Y nos hacemos los locos. Es fuerte, les dije, es fuerte. Porque muchas veces no queremos escuchar esta clase de enseñanzas, pero es muy que está golpeando a Dios. Diciendo, escucha mi voz, escucha lo que estoy diciendo. Y en una versión del capítulo 12 dice, si no hay disciplina, somos bastardos y no hijos. Imagínense, si no estás siendo disciplinado, tipo, empezar a ver y decir, soy un bastardo, soy un no hijo. Pero acá estamos todos los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Somos hijos o no somos hijos? Amén. Amén. Y ahora sí quiero leer el capítulo 12 del 28 al 29. Y dice en la versión Nueva Traducción Viviente, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Quiero que se pongan de pie. Y acá como dice, Dios es un fuego que todo lo consume. No ignoremos a Dios, no ignoremos su palabra, no ignoremos su voz, que todos los días nos está llamando. Todos los días está hablando cosas nuevas. La palabra es la palabra viva que constantemente nos habla. Iglesia, hay que despertarnos. Ya no podemos dejarnos llevar por lo que el mundo te dice. Ya no podemos dejarnos llevar por no sé, darle atención a otras cosas, por dejarnos estar en la procrastinación, en los vicios, cosas que todos sabemos. Pero yo te invito ahí que puedas cerrar tus ojos y rever, ¿yo estoy escuchando a Dios realmente? ¿Estoy siendo consumido por otras cosas que no sea Dios, que no sea el Espíritu Santo? ¿Estoy menospreciando a Dios? ¿Estoy dándole la atención que Él necesita? ¿Estoy escuchándolo? Empezá a rever tu vida y decir, ¿estoy teniendo una raíz de amargura en mi corazón? ¿Estoy teniendo cosas guardadas? Y que en este momento puedas hablar con Dios y decirle, Señor, quita todo esto que me aparta de ti. No quiero desechar tu voz. Estoy en medio del desierto y no quiero desechar tu voz. Necesitamos clamar aún más fuerte, iglesia, como una generación desesperada por aquellos que se están perdiendo, por incluso las personas que están dentro de la iglesia y están frías. No desechemos la voz de Dios. No desechemos eso tan preciado que Él nos regaló, a su Espíritu Santo, que todos los días nos habla, que todos los días está. Decirle, ¿dónde estás? Yo no quiero que te vayas. Yo no quiero que te vayas de mi vida y de mi corazón. Y quiero que digas conmigo, Señor, voy a escuchar tu voz. No voy a desechar todo lo que me dices y todo lo que he recibido de ti. Voy a atender con diligencia
no dudaré, no abandonaré, no pecaré y no desecharé tu voz. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y que esta palabra se arraiga a tu vida. Que sea como una semilla que empieza a echar raíces, raíces de bendición, raíces que empiezan a crecer, que empiezan a bendecir tu vida, tu familia, que empieza a ser un crecimiento en tu vida espiritual. Incluso va a contagiar a los que te rodean. Porque así como dice que una raíz de amargura puede dañar a otros, una raíz de bendición, una semilla santa que se planta en tu vida y empieza a crecer día y día, escuchando la voz de Dios, siguiendo todos estos 5 pasos. Esa es la semilla, iglesia, esa es la semilla que empieza a brotar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás. Dele un fuerte aplauso al Señor, todos, por favor. Vamos, dele un fuerte aplauso. Dios nos está hablando, dele un fuerte aplauso. Dios nos ama tanto que nos advierte para que lleguemos al final de esta carrera que es en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso y dele gracias, gracias Señor, por estas 5 advertencias que nos das por amor, para que no abandonemos, Señor, no pequemos deliberadamente, Señor, para que no, Señor, desoigamos tu voz. Levante su mano ahí. Sé que es tarde y yo le agradezco junto con los chicos por haber escuchado estas advertencias, por haber escuchado la palabra del Señor. Pero ponga la mano en su corazón y dígale al Señor, ore por un instante y dígale: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, a que yo no caiga, Señor, en nada de este mundo. Señor, guárdame, guárdame. Ore al Señor y diga: guárdame, Señor, guárdame, para que mi vida siempre esté, Señor, a la altura de la santidad, a la altura de lo que tu palabra me pide. Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que seamos guardados, cada uno de nosotros, seamos guardados del mundo, del pecado, Señor, de todo lo que, Señor, estos chicos han hablado en nuestras vidas por medio de ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.